estamos de regreso, listos para este próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del escritor y dramaturgo japonés Yukio Mishima. Dice, una promesa es un concepto vago hasta el momento en que entra en juego el concepto de lealtad. Este Mishima era tremendo. Veamos el caso. Que pasen los litigantes. Yo pienso que cuando se hacen promesas serias en la vida hay que tener suficiente valor para cumplirlas. Hay compromisos morales que llegan a su límite. Yo no tengo por qué hacerme cargo de algo que no me pertenece. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Karina, tú eres la demandante. Sí, pues. Explícame, por favor, quién es Simón, por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso. Ok, buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a Simón, quien es el padrastro de mi sobrina, porque quiere evadir la responsabilidad que desde un principio acordó con la mamá de mi sobrina, quien falleció. Y de lo contrario, si él no cumple con la promesa de legalizar su estatus legal a mi sobrina acá en este país, estamos pidiendo una indemnización de $15.000. Qué locura. Ok. Ahora explícame los hechos, para yo entender. Ok. Mi sobrina llegó a este país porque este señor Simón se casó con su mamá y ya ellos tenían una relación desde hace 2 años. ¿Qué relación tienes tú con la mamá? Yo o sea, soy, sanguínea. Yo soy su cuñada, hermana del papá de la niña. Del papá de la niña. Ajá, quien está preso ahorita en Venezuela. Oh. Sí, y me preocupa la situación, vine a este país y veo que ahora él no quiere cumplir su responsabilidad. Ok, espérate. A ver, tu cuñada se casa con este hombre, ¿no? Sí. Y viene a vivir a Estados Unidos. Ellos tenían ya tiempo en una relación, luego concreta en la relación, y mi cuñada tiene 2 niñas. La niña menor, él la adoptó y asumió la responsabilidad con ella. Luego de eso, querían traerse a la otra niña que queda en Venezuela, que tiene 16 años, se la trajeron, duró viviendo con ellos un tiempo, con la promesa también de que le iba a legalizarla, su igual. estatus legal acá en este país. Okay. Ahora, después que muere mi cuñada en un accidente, el señor dice que él no tiene ninguna responsabilidad y no se quiere hacer cargo. Eso no es del todo cierto, de la niña en ese sentido, en legalizarla. Claro. Pero bueno, es una situación bien compleja porque, sí, o sea, él adoptó a la pequeña, sí, la legalizó, ajá, ¿no? El plan era que iban a hacer lo mismo con la mayor, pero en base de que él iba a tener la ayuda de su pareja, de la mamá de las niñas, ¿no? Obviamente. Sí, a mí lo que me preocupa, doctora, también es que las niñas son únicas en el mundo, son hermanas, y está también en juego separar a 2 hermanas. Ok, eso es importante, estoy de acuerdo contigo. Que tú sepas, ¿se comenzó algún proceso migratorio? Sí, se comenzó un proceso migratorio antes de que mi cuñada, antes que ella falleciera, y el señor nunca asistió a la cita, paró el proceso migratorio de la niña. Okay. Por eso me preocupa, porque él incluso la echó de la casa. Está viviendo en casa de una vecina, quien le da la comida y quien la atiende, cosa que no es su responsabilidad. Yo vengo a este país a buscar mercancía porque yo tengo mis negocios en Venezuela y resulta ser de que la niña está a la deriva y me preocupa. Bueno, ¿y tú como tía por qué no te encargas de la niña? Porque mi esposo, yo también tengo mis problemas. Mi esposo tuvo un accidente hace años, quedó cuadraplégico, también tengo 2 niños y para mí es sumamente difícil. Y también entra en juego los sentimientos de la niña. ¿Por qué? Porque ella quiere estar con su hermana. Entonces, por eso es que le estamos exigiendo a él que cumpla con la promesa que le hizo a la difunta y que se responsabilice por esta criatura junto con la otra. Ok, yo te entiendo. Simón, ¿cómo respondes? Doctora, yo lo único que pido es una orden de alejamiento de esta señora con Rachel, porque yo no puedo mantenerlas, a una niña pequeña y a ella en la casa. O sea, definitivamente es imposible. ¿Cuál era el plan? Bueno, cuando mi difunta esposa María vivía, ¿verdad? Obviamente llegamos a pensar en traernos a Rachel debido a la situación en Venezuela. Lo más lógico es que viviéramos en un núcleo familiar funcional, no con la niña separada. Sin embargo... Y ahora quieres evadir la responsabilidad. No es evadir responsabilidad, no es justo, porque doctora, los planes cambian de un día para otro. ¿Qué cosa es? ¿Qué es? Porque vamos a pensar, Simón,
ya tú tienes a la pequeña como si fuera tu hija, porque es tu hija legal. Si la adoptaste, es tu hija legal. Ciertamente. Perfecto. Pero sabemos que esa niña realmente tiene un familiar ahora mismo, que es su hermana. Padre preso, madre muerta. Es su hermana, su única relación en este mundo. Doctora, pero para mí no tiene sentido yo traerme a una niña a la casa, a una adolescente, porque de paso es una adolescente, Porque ahora sin lo yo piensa, porque ahora económicamente después tener lo la vuelves a posibilidad. pensar. Entonces, ¿Por para mí qué? eso va a ser un infierno. ¿Cómo mantengo yo y crío a una adolescente teniendo también una niña pequeña? De hecho, he tenido que mudarme de donde estoy al sitio más cerca de mi hermana, para que me la cuide, y entonces ya se me está Ahora, complicando la vida. tú quieres a la niña pequeña. Si la quieres mucho, deberías de pensar también en sus sentimientos. Por supuesto que Y la no, y quiero. además, yo me pongo a pensar aquí, Simón, que realmente si tú le haces estos documentos a esta chica, son 2 años realmente en lo que tienes que responsabilizarte por ella, porque a los 18 ella queda emancipada. Obviamente, doctora, pero no vivimos en Disneylandia. No, yo sé Eso, que no. o sea, tengo una adolescente, No, tendría una adolescente. en necesitarías la hacer un casa. sacrificio, yo lo entiendo. Pero ¿Tú tienes pareja ahora? En este momento no. No tienes pareja, no tienes a nadie que te ayude, aparte de tu hermana Aparte que me de mi acabas hermana. de decir, no tienes a nadie. No tengo más nadie. Y entonces esto representaría para ti financieramente una carga que no puedes asumir. En este momento yo tengo 2 trabajos para poder mantener los gastos de Camila. Yo entiendo la ¿Cuánto voy a buscar? situación 3 económica. trabajos A ver, ¿quién tiene testigos? Yo tengo testigos, tengo a mi Tú sobrino. también Y yo a mi tienes- hermana. Y tú tienes a tu hermana. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos y vemos qué solución le damos a este terrible caso, porque esto es terrible realmente para estas 2 hermanitas. Regresamos enseguida. Se trata de una promesa. Y Sí, más doctora, cuando son pero niños tienen ¿de una qué ilusión. sirve Pero una promesa debes si voy a cumplir la tener en mi promesa? casa a alguien ¿Sabes que por no qué puedo debes cuidar? cumplir? Yo quiero que no me separen de mi hermanita, doctora. Caso cerrado. Primero, tú eres una chica joven que estás aquí indocumentada. Sí, señora. Y me dices que es para ayudar a tus hermanos, que son tus medios hermanos. ¿Dónde está el padre de